Sean bienvenidos una vez más. En esta ocasión nuevamente nos encontramos en el podcast Los Curiosos y les presento, tenemos a Blanca, tenemos a Ángel y a mi persona, Luis, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de algo muy interesante, ¿ya? Vamos a hablar acerca de la observación con el método de enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos a ver algo muy interesante. En esta ocasión nosotros en este transcurso de tiempo, 2 meses en realidad, hemos tenido algo muy llamativo, prácticas preprofesionales. Entonces, Blanca, te pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bueno, de mi parte, en las prácticas, en la institución en la que yo estoy realizando mi práctica es bilingüe. Entonces, de ahí como hablan dos idiomas, en la práctica, en esa práctica, la verdad, me fue muy bien. Los niños eran demasiado, se apegaban a mí, hacia mí. Y entonces ellos, como les mencioné, ellos hablaban en dos idiomas, quichua y el español, y entonces ellos me daban la bienvenida en quichua, por ejemplo, me decían Ayishamushka Puncha. Y, y yo también hablaba quichua y entonces fue muy bonita experiencia pasar con los niños y sobre todo con los docentes que hablan de igual manera en quichua. Eso. Muy bien, gracias, Blanca. Sí, es verdad, estamos en esta modalidad, ¿no? De tener el castellano y también el quichua. Ahora, Ángel, dime, de lo que observaste, ¿cómo fue el comportamiento de los muchachos? ¿Cómo sentiste tú que estaban los muchachos cuando no estaban solo con el profesor, sino que también estaban contigo? ¿Qué pudiste observar? Bueno, muy buenas tardes o buenas noches, a menos de que ahora que estén viendo. Para mí, al menos lo que sería la parte de la observación, a menos de los niños, cómo actúan o cómo interactúan con el profesor, es muy interesante, por el hecho que al menos, la primera es que menos yo fui al menos en cuarto de básica, donde realmente ya los chicos ya tienen un poco más de progreso o tienen más madurez, al menos en tiempo de decir, de educación y de toda esta parte. Y son muy calmados al momento de esta parte porque ya respetan tanto al profesor, pero también al menos no son tan activos ya como antes, como sería menos el segundo ya. La observación al menos en lo que sería en la enseñanza de los estudiantes que son tranquilos, son calmados, sin ningún problema, al menos es decir, que tienen atención. Algunos molestan, sí, pero no es tanto como para decirse que al menos van a y no prestan atención al menos a la clase. Ya llama la atención una vez el licenciado y de una, entonces ellos ya pueden estar atentos de una vez sola vez. Ok, entonces les preguntan los dos, ¿la edad sí influye en el comportamiento? ¿Qué me dice? A ver, Blanca, primero, ¿qué me dices tú? Como me dijo, perdón, ¿La edad influye en el comportamiento? yo creo que sí. La edad perdón, en el comportamiento sí influye, creo. Ya. Ángel, ¿por qué crees que sí influye? Hagamos la diferencia entre pequeños de segundo grado y unos pequeños también, pero de cuarto grado, ¿ya? Ya, muy bien. Es algo también, también de menos de decir de que realmente los niños, cuando menos estamos creciendo, siempre menos desarrollamos algo, sino siempre tenemos la capacidad menos de aprender algo o ya de respetar unas cosas. Ya. Los de segundo tienen esa edad porque, bueno, tienen la edad porque ya se desarrollan un poco más o menos en ese tiempo, cuando menos son bebés y cuando ya son a menos segundo, entonces ya tienen un poco más de madurez. Ahora, en cambio, menos con los de cuarto, también pasa también esta parte, ya como, al menos como ser humano que también somos, ya de que nosotros desarrollamos, tenemos la capacidad al menos de aprender muchas cosas y también al menos sabemos ya de respetar muchas cosas que al menos no entendíamos, ya. De pequeños no entendemos nada muchas veces y hace que hagamos que al menos la gente, o digo los niños, no sepan respetar muchas cosas. Por ejemplo, al menos el silencio al momento de estar callados en la clase y todo lo demás. Pero cuando ya somos ya un poco más grandes, entendemos esa parte. Una cosa que también me he dado cuenta sería menos cada vez que cantan el himno nacional, donde ellos también ya cantan un poco más fuerte cuando son más pequeños, alegando de que al menos no saben de qué significa, pero al momento de que ya crecen, ya les da un poco de vergüenza. Y eso también nos pasó una vez a nosotros, sino también a más generaciones anteriores, donde
poco a poco ya se pierde el canto al menos de gritar. Ya, sí, de hecho sí es verdad, es muy interesante porque mientras uno va creciendo, y es muy cierto, de hecho pasamos vergüenza, ¿sí? Es lógico, ¿no? El hecho de ya no tener las mismas energías, hablando de, por ejemplo, yo cuando estuve en las prácticas veía a los muchachos y ellos tranquilamente, ¿no? Tenían su grupito y a la vez que ellos se mantenían, ¿no? Como, llamémoslo así, ¿no? Como grupito de segundo grado, ¿ya? No trataban de, por ejemplo, llamémoslo así, ¿no? Tener este grupo de solo mis amigos o tener este grupo de solo mis amigas, ¿ya? Sino que como no teníamos este concepto de vergüenza tan desarrollado en esta edad, ellos son iguales, ¿no? A diferencia de alguien que ya está más grandecito, ¿no? Con respecto al hecho de sentir vergüenza, como tú bien decías, ¿no? Al momento de, por ejemplo, respetar al muchacho, si le aburre algo, le va a aburrir. Ya después del recreo, difícil es que presten atención, a menos que, por ejemplo, hablemos un poquito, no digo duro, porque eso sería malo, pero ser algo ya más ordenados. Ahora, le pregunto, Blanca, ¿ya? ¿Cómo fue su experiencia con los niños? ¿Cómo le trataron a usted? Eh, en mi caso, muy bonito, la verdad, como el líder de la institución me asignó con los niños de primero, no, sí, primero era, sí, con ellos me tocó, entonces era muy bonito, o sea, entre niños y un docente se siente muy bonito, ¿no? Y entonces ahí el ¿cómo diría? Se me fue la palabra. Es muy bonito compartir con los niños. Por ejemplo, yo compartía la clase en quichua y en español. Y entonces ahí yo en unos 5 minutos, algo así era, yo daba clase en quichua, por ejemplo, Misi, o sea, tocábamos el tema de, de los animales en quichua, por ejemplo, ñahui, singa, masqui, eso quiere decir en español ojo, nariz, boca, así. Y entonces compartir con ellos fue muy bonito y eso. Listo. Ahora, Ángel, una pregunta muy interesante. Hablamos acerca de la observación y no es tan necesariamente obligatorio el utilizar preguntas, pero ¿para qué me sirve la observación? ¿Yo qué saco como resultado? Ya, muy bien. También, la observación es un método para poder al menos nosotros entender lo que es la recolección de información. Muchas veces nosotros aprendemos más de lo que es con la vista que por lo que puede ser por la teoría, ya. Por eso algunas veces nosotros tenemos la capacidad de decir que tenemos el método teórico y el método práctico, donde nosotros aprendemos más aprendiendo más o menos, viendo lo que se ve al menos en esa parte, o realmente eh, solo escuchando. Uno de estos ejemplos sería al menos en el momento de sembrar una cosa. Sembramos una cebollita o un frijolito al menos con un proyecto menos pequeño, ya. Se nos dice, pero no entendemos. Pero con el momento en que nosotros vemos, eh, entendemos cómo funciona. Y ese es el método que al menos sería de la observación, donde nosotros aprendemos más viendo la información antes de realmente escuchando la información. Ok, sí, de hecho es verdad, es interesante porque cuando observamos, no solo es el hecho de mirar, no solo es el hecho de ver, sino que en eso estamos analizando y estamos, como tú bien decías, recolectando información. Ahora, para ya ir finalizando este podcast, quiero que ustedes me digan, cada uno de ustedes, qué es lo que piensan ya, por qué es importante la observación en el método de la investigación. A ver, Blanca, inicio contigo. Ya. Bueno, en mi caso, en mi opinión, perdón, la observación es muy importante porque nos permite conocer y comprender mejor la situación y comportamiento y las necesidades en el entorno. Además, nos ayuda a recopilar información objetiva para analizar la realidad.
tomar decisiones adecuadas y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso. ¿Listo? Ángel, ¿qué me dices tú? ¿Por qué es importante la Por observación y la favor, quienes investigación? ya terminaron pueden regresar a la sala general. Por favor, quienes ya terminaron pueden regresar a la sala general. Estamos grabando. A ver, Ángel, dinos. Bueno, mi opinión, al menos respecto a la observación de como menos método de práctica o de para poder al menos la práctica profesional, sería algo Voy a muy cerrar interesante. las salas en 3 minutos. Porque, Voy a cerrar las salas en 3 minutos. Damn, bro, no deja grabar. Pero bueno, Dificultades técnicas, sigamos, Ángel. bueno, en mi opinión es algo muy interesante. La historia no se construye con lo que menos sería unos libros, sino de lo que realmente vivieron las personas que se tuvieron en esta parte, ya de la parte de la historia. En la Revolución Francesa también se tuvo esa parte donde realmente la observación era clave para demostrar al menos lo que pasó, escribir y después de esto pues, ver, ya. Es igual al menos aquí también con lo que menos es el futuro. Nosotros podemos ver ahorita cualquier cosa, podemos ver al menos un árbol, podemos ver una, cómo realmente plantan, o sino cómo realmente se organizan un equipo. Y la observación al menos es un método muy interesante para poder al menos ver lo que se hace al menos en el día a día. Se puede decirse también en la cultura, se puede decirse también en lo que es en la parte de la comunidad o parte esencial de la vida, porque la vista al menos ayuda a que muchas veces nosotros aprendamos mucho más cosas que lo que se puede decir una palabra, porque como también se dice, una acción demuestra más que solo una palabra. Listo, gracias. Y de igual manera, para acotar sus grandes intervenciones, es verdad, ¿no? A la final, nosotros como futuros docentes y este podcast que trata acerca de la educación, ¿no? Y cómo es que la observación nos ayuda en realidad al recolectar información, al entender que no es solo el hecho de utilizar nuestra vista con respecto a lo que entendemos, ¿no? Con algo teórico, sino que también nos inmiscuye en nosotros también lo práctico. Y es ahí donde intervienen en este caso, las pasantías. Es muy interesante esto y para ya ir culminando, voy a leer una cita, ¿no? De Paulo Freire que nos dice, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Esto lo encontramos en Pedagogía del Oprimido del año 1970. Entonces, muchas gracias. Me despido nuevamente. Soy Luis. Nos veremos en otra próxima ocasión. Despídase ustedes también, muchachos. Blanca, lo que nos quieras decir. Ya, muy bien. Blanca está con pocas palabras. Ángel, tú también despídete. Chao.